hemos anunciado al abogado, profesor universitario y analista político Juan de la Puente, director de la publicación digital Pata Amarilla. La última vez que conversamos acá, el tema central, si no dominante, era la Asamblea Constituyente. Ese fantasma parece por ahora un poco diluido. Sí, yo además estimaba en la reunión que tuvimos, en la entrevista, que eso se iba a desinflar, ¿no? Y un poco vaciarse de su contenido, porque podría ser que en la resistencia, la negativa, la contradicción a la Asamblea Constituyente se esconda, consciente o inconscientemente, la idea de que no deberían haber reformas políticas en el Perú, reformas constitucionales. A eso me refería yo cuando decía que la Asamblea Constituyente, planteado del modo como lo planteó el gobierno, terminaba perjudicando un ciclo reformista que el Perú necesitaba encarar, iniciar, ¿no? De acuerdo. Y entre tanto, lo que hemos tenido es 4 ministros súbitamente cambiados, una censurada el día de ayer y, sobre todo, censurada con votos de Perú Libre. Sin los 9 votos de congresistas de Perú Libre no se hubiera llegado al número mínimo para censurar a la exministra Betsy Chávez. ¿Cómo interpretar este gesto de un sector de Perú Libre, esta división en el voto de lo que es la bancada hasta entonces más férreamente dirigida por el señor Cerrón? Creo que habría que considerar que hace como un mes o mes y medio, después de los eventos de inicios de abril, después del 5 de abril de Castillo, él prometió cambiar de gabinete. Y entonces, para mí lo más significativo de esta remodelación del gobierno es que se ha realizado a pesar de que el Congreso interpeló al premier Torres y se suponía que se disponía, por lo menos un grupo en el Parlamento, a iniciar el recojo de firmas para su censura. Y entonces, si un gobierno, en medio de este proceso, solo realiza 4 cambios, evidentemente es porque estima, calcula o está convencido de que el Congreso no podrá derribar a su gabinete. Y entonces esto es un cambio limitado, pero es un cambio mirando más al Congreso que a la sociedad, y quizás en ese punto podríamos estar hablando de que el presidente se ha impuesto al Parlamento, porque la reacción del Parlamento frente al cambio del gabinete es censurar a la ministra Chávez y pedir un cambio de gabinete, pero nada más. Entonces es interesante porque en este juego de tensiones, de posibilidades y de imposibilidades, lo que tenemos es que frente a una ofensiva limitada del Congreso, el presidente responde también con un cambio limitado. Quizás habría que preguntarse cómo queda el país, la sociedad, los asuntos que demandan eficiencia y acción rápida, pero eso es lo que tenemos, ¿no? Son ofensivas limitadas para respuestas limitadas. ¿De dónde viene esta hostilidad, este encono, para no decir peor, odio, se podría pensar, del cerronismo contra lo que políticamente representa a alguien como Betsy Chávez? Yo creo que hay un oficialismo tóxico, ¿no? En otros episodios también de la política peruana, recuerdo mucho el segundo gobierno del presidente Belaúnde, en el que los líos al interior del oficialismo eran duros. De manera, por ejemplo, habría que recordar que proponiendo el gobierno del presidente Belaúnde a ratificación en el Senado al embajador Pérez de Cuéllar, su propia bancada lo baloteó y sacó más balotas negras, de manera que no pudo ser ratificado como embajador en Brasil. Bueno, de ese tipo hemos tenido de oficialismos tóxicos, y entonces la disputa que existe hoy día es entre por lo menos 3 versiones del oficialismo. Creo que hay un oficialismo pragmático, que es el que representa la bancada de la señora Betsy Chávez, que es Perú Democrático, ¿no? Con el señor Bermejo y otros más. Creo que hay un oficialismo sindical, que es la bancada parlamentaria, y creo que es un... Del bloque magisterial. Del bloque magisterial, perdón. Y luego tenemos un oficialismo, yo diría... leninista. Sí, leninista, electoral, muy preocupado en sus resultados del mes de octubre en las elecciones. Y entonces estos 3 oficialismos han entrado en disputa,
y se están haciendo mutuo daño, ¿no? Y las palabras ayer del señor Bermejo respecto a Cerrón, gallinazos, sí, ¿no? son también duras. Gallinazos. Entonces, es un nuevo animal que se usa como metáfora de la política, ¿no? Es una guerra civil de un oficialismo tóxico. Y mientras tanto, ¿qué pasa con la gestión de los sectores? Porque tenemos un nuevo ministro de Agricultura que parece no estar muy informado sobre los temas de su sector, en momentos en que tenemos un riesgo de crisis alimentaria grave. Y usted debe conocerlo, porque creo que está en Huánuco hace poco, que como sabemos es de todas las regiones que producen papa en el Perú, la que produce papa primero que ninguna otra. Claro, además la papa huanuqueña es una papa sabrosa en todas sus variedades. Cuando yo les digo a mis amigos que a lo largo de mi vida yo debo haber probado 300 variedades de papas, no me creen. Mire, yo creo que el gobierno ha estado operando en el mejor momento con el gabinete de la señora Mirta Vázquez, probablemente al 50 o 60%. Y hoy día me parece que el gobierno central está operando al menos del 50%. Y eso sí preocupa, porque la parálisis de los sectores o un gobierno a media caña, a medio ritmo, sí tiene serias dificultades para encarar este asunto alimentario. Me parece que en el tema alimentario, lo han dicho varios especialistas, el problema no solo está en la compra de alimentos, está en prever el reparto, no está solo en la compra de fertilizantes, sino en prever ahora mismo ya el reparto de alimentos o de tarjetas o de transferencias monetarias alimentarias. El gobierno ofreció 900 millones de soles para comprar fertilizantes y se ha comprado solo por 300 y tantos. Pero hay un problema serio, y es que la tradición del Estado peruano es de no comprar, no tiene tradición, no tiene historia de comprar fertilizantes. Y luego tenemos un asunto de distribución, porque por lo menos 2 millones de familias viven de la agricultura familiar en el Perú. De modo que tengo la impresión que podría ser que estemos llegando, así como hemos llegado tarde al asunto de las vacunas, podríamos estar llegando tarde al asunto de la crisis alimentaria. Y si en ese contexto se produce un empobrecimiento de la calidad de la gestión de un ministerio como el de Agricultura, evidentemente es serio. En zonas como, por ejemplo, en Huánuco, lo mínimo, es decir, que no se tiene información de lo que está haciendo el Estado peruano y también las regiones para encarar este asunto. Y la falta de información hace que probablemente la gente extreme. Yo no creo, por ejemplo, que en el Perú vaya a haber hambruna, pero la palabra hambruna se está posando en el imaginario, en la gente. Y por lo menos de lo que yo recuerdo, el concepto de hambruna es un concepto mucho más serio y mucho más dramático, claro, que el que podría suceder en el Perú, ¿no? Claro. Otro sector cuyo titular ha sido cambiado es minería. Hay una persona que sí parece haber conocido algo sobre el sector, no sabemos cuánto, es la señora Herrera, pero no vemos que se destrabe el problema en las Bambas, sino que más bien sigue complicándose. Sí, nosotros tenemos dificultades en las Bambas y luego también hay reclamos de las comunidades en la Amazonía que tampoco están siendo atendidas. En relación a las Bambas, me parece que hemos ingresado a un conflicto continuado. Antes de este periodo en que el conflicto se presenta continuado, hemos tenido episodios o hitos de conflicto, es decir, funcionaba la empresa 4, 6, 8 meses, un año y luego se suspendía. Aquí tenemos una actividad conflictiva permanente y tiene que ver con el hecho de que las capacidades de negociación del gobierno central son mínimas. No estamos hablando de un Estado que se pone en los zapatos de uno u otro, que también ha sido en el pasado un problema, ¿no? Es decir, un Estado que siempre se ponía contra las comunidades. Más allá de eso, hoy día lo que no tenemos es una política para atender los conflictos. Por ejemplo, yo diría que el hecho de haber presidencializado la agenda de las Bambas es un error, porque se supone que nosotros tenemos directores generales, tenemos viceministros, tenemos ministros, ninguno de los cuales ha dado muestras de habilidad en la negociación. Lo que no tenemos es un viceministro de gobernanza territorial que conozca su oficio. Sí, y totalmente de acuerdo, y cuando tenemos entonces momentos en que escala el conflicto y tiene que ir el presidente a una zona, hacer un consejo de ministros descentralizados, ofrecer y firmar actas, me parece que estamos confesando que esas capacidades no existen.
Y entonces, esa tecnología del diálogo, sobre el cual ha escrito mucho la Defensoría del Pueblo, tiene que ser recuperado porque hay casos también de conflictos que han sido bien tratados y resueltos. A propósito de Pedro Castillo, hay varios procedimientos que están germinando o que están avanzando para retirarlo del poder, en buena cuenta. Por una parte, se habla de una nueva vacancia, a partir de lo que hemos visto en los audios, que muchos interpretan como la prueba de un entorno que definiría una incapacidad moral permanente. Luego hay una voluntad de acusarlo por infracción constitucional, que es un procedimiento diferente, por varias razones: destitución de un procurador general, inmovilización del 5 de abril, etc. Y finalmente una denuncia que ha sido presentada ya por traición a la patria. De estos tres procedimientos, ¿cuál le parece a usted que tiene más visos de ser viable como abogado y como analista político? Yo creo que por ahora la vacancia también se ha vaciado de contenido, no solo porque se requiere 87 miembros, sino porque en las dos mociones de vacancia la voz cantante lo han llevado sectores que aparecían como que proponían una actitud revanchista frente al proceso electoral del año pasado. Los otros dos procedimientos implica obtener en el Parlamento una mayoría absoluta de 66 miembros. La última moción de vacancia obtuvo 54 o 55 votos. O sea, hay un asunto de números, que eso es una primera cuestión. Las mayorías políticas en el Parlamento se mide por los números. Pero también hay un elemento de legitimidad, ¿no? Las encuestas dicen que el presidente ha caído en aprobación. Hay una desaprobación que es creciente, pero al Congreso no le va bien. No. Y entonces la mano justiciera es una mano también desprestigiada. Y yo diría que sobre la mesa no solo están las opciones para sacar al presidente del poder, está también el adelanto electoral o ir nuevamente a elecciones municipales. Tengo la impresión que cuando se decida cómo operará el Parlamento después del 28 de julio, creo que habrá más claridad si se construye una mayoría para un gobierno transitorio o no. Es decir, si es que las fuerzas políticas se ponen de acuerdo para elegir con una alta votación a una nueva mesa directiva y no se elige esta mesa directiva en segunda o tercera vuelta, podríamos decir que hay una mayoría más o menos sólida para que alguna de las fórmulas planteadas por la oposición avancen. Por ahora yo tengo la impresión que la salida es que no hay salida. Ni el Parlamento puede mover al presidente y el presidente tampoco puede presentarnos un mejor gobierno. Pero que eso puede cambiar, nos dice, después de que el 27 de julio se haya elegido a una nueva junta directiva del Congreso. No sabemos cómo operará, por ejemplo, el oficialismo. El oficialismo, que era uno el 28 de julio del año pasado, hoy tiene 3 facciones. Podría ser que tuviese una cuarta. Luego habría que ver las decisiones finales que tomen 2 bancadas, si pueden tomar decisiones juntas, que son Acción Popular y APP, porque ellos tienen un acuerdo inicial el año pasado para ser el eje de una mesa directiva que sea de centro, cuya expresión es la señora Alba. Y esa colaboración entre estas 2 bancadas, AP y APP, no sé si se renovará. Supongo que tiene que ver también con el hecho quién postula a la mesa directiva, si es a la presidencia, si es un candidato de AP o es un candidato de PP. Y luego tenemos si se agregan o no los conflictos sociales para convertir en un conflicto político. No sabemos cómo viene en el segundo semestre de este año el asunto de la crisis alimentaria. De acuerdo, Juan de la Puente nos deja, creo que más preguntas que respuestas, pero en todo caso comprendemos a qué debemos contestar. Muchas gracias por tu presencia y muy buenas noches. Gracias. Vamos a ir a una pausa, después de la cual recibiremos a un especialista en derecho electoral para que nos explique cuál es el debate en torno a una ley que el presidente no ha todavía promulgado, que podría no hacerlo, puesto que algunos consideran, como la Defensoría del Pueblo, que es una interferencia con el calendario electoral de elecciones en curso. Hacemos una pausa entonces primero y retomamos al doctor Jáuregui.